Muy buenas noches, estimados amigos. Kaipiña Chis. Ok, Aliyah ituta yachachi. yintuta. Sapan con gichisu. Y vamos a empezar la clase del día de hoy. Y tenemos un tema muy importante que tenemos que terminar hoy día. Así que por favor, a estar preparados, listos para esta clase del día de hoy. Vayamos al grano. Ponerse alguna. Kaipiña Ya este archivo ya lo he consolidado para que ustedes puedan, en este caso, acceder y lo voy a subir ya al archivo original para que ustedes puedan trabajar. ¿Ya? Voy a compartir mi pantalla y vamos a trabajar. Empezamos. Ya. ¿Se puede ver la pantalla? Ajá. Ya, Aliyah ari yachachi. ya, estimados. Ahora sí. Mire, este es nuestro material de repaso del quechua, ya, del quechua sureño collao, la primera parte. Hay otro material que estoy haciendo. Mm, en este material, estimados amigos, de 92 hojas, nos falta aún todavía terminar de avanzar, pero hasta donde hemos avanzado, hoy día tenemos una evaluación. Hoy día tenemos una clase aproximadamente de 25 minutos. Les voy a explicar algunos detalles del posesivo y luego, como les hemos quedado en la anterior clase, una evaluación para, en este caso, para mejorar todo lo que hemos aprendido. Aquí está todo lo que hemos avanzado en la anterior clase, estimados, las 4 clases anteriores. Y hoy día estamos aquí. Vamos a ver la página 70, creo que estamos. Todo esto está organizado en un formato PDF como para que puedan imprimir y trabajarlo, ¿ya? Así que no hay excusa para no aprender quechua. Entonces empezamos. Un momentito, por favor, denme. One moment, please. Un momento. Ya, ya, ya. Ya. Ujú. Pinche Ipgach. Estimados, la última parte que hoy día vamos a trabajar es el caso de los posesivos, ¿ya? Entonces, para nosotros conocer los posesivos, debemos entender algo muy importante. Los posesivos son, como su nombre indica, aquellos elementos que indican pertenencia, ¿ya? Y aquí está, mira, a ver, Incar Parencho. Un momentito. Sufijo chu. Sufijo Monancho. Y mira en que son guitzariancho. Le llamo ningún. Estimados, estos son los validadores. Aliyah. Validamos. Un momentito, por favor, ya. Un momentito, un momentito. Ujú. Me vas a disculpar en qué tanto. Ya, aquí está. Estimados, para nosotros conocer el quechua, hemos avanzado 3 temas muy importantes. Hemos avanzado el tiempo pasado, presente, futuro.
también hemos avanzado las expresiones negativas, pero no todo es simplemente, o no todo termina ahí. No todo va a ser, pues en este caso, expresiones afirmativas negativas, sino hay un elemento que va a complementar a todo esto. Estamos hablando, estimados amigos, aquí como dice en la pantalla, los sufijos posesivos en quechua, sureño, ¿ya? Entonces, ¿cómo es eso, profesor? Dime, ¿eh? A ver, un momentito. Dime, Mari. Mm, Ya, tenemos aquí listo. Ya, ahora sí, empezamos con fuerza. Mira, en esta parte hablamos de los sufijos posesivos. Eso tienes que entender. ¿Cuáles son los sufijos posesivos? Son aquellos que indican posesión, pertenencia en el quechua. Para decir mi mamá, mi papá, mi vecino, tu mamá, tu papá, nuestro vecino, su vecino. Y si tú tienes un perro, dices, tu perro. O sea, todo eso se va a reducir en sufijos. Por ejemplo, aquí en la pantalla le estoy presentando. Noca, dice, tiene un sufijo correspondiente para decir mi, aquí está el significado, mi, que lo para yo decir mi, me dice que yo tengo que utilizar el i, la y. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Mira, estimados, si a mí ya me han dicho que tengo que utilizar la y, puedo poner el sustantivo casa. Y a esto simplemente le aumento una y. Y ahora la expresión sería mi casa. Wasi, mi casa. Entonces, esta es la traducción más sencilla que puedes entender en el quechua. O la explicación más sencilla. Le aumentas una y que está aquícito y mi expresión se convierte en wasi, mi casa. ¿Te das cuenta? Entonces, en el quechua, estimado, Mana hoja kunchu. Yachachi. Profe, no se escucha lo que está hablando. sí, 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 un momentito, por favor, un momentito. Ya, ahora sí me van a confirmar, ¿ya? Se me perdió la conexión a internet. Ya estamos aquí. Eh, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Ari yachachi. Muy bien. Entonces, mira, estimados amigos, lo que nosotros tenemos que entender en este caso es lo siguiente. Mira, estos sufijos que estamos viendo en la pantalla son los más importantes cuando nosotros hablamos de posesivo. A un sustantivo le aumento una y para decir mi casa. Aquí está, mira. Entonces, el sufijo posesivo, la posesión mi en el castellano se va a traducir como la y. Y esa misma regla sigue. Por ejemplo, aquí tenemos otro elemento, iki.
Hemos encontrado este sufijo. ¿Para quién es el iki? ¿Para quién? Es exclusivo para el kan, para esto. Han iki. Entonces, si yo quiero decir en esta situación, estimados amigos, quiero poner y decir aquí tu casa, simplemente pongo wasi y le agrego el iki. Wasi iki. Para decir tu casa. Entonces, ¿cuál es el elemento que estoy agregando? El elemento que me va a permitir en esta situación, estimados, poner el posesivo. Simplemente es el sufijo iki. Wasiki. Para decir tu casa. Entonces, literalmente, este sufijo iki que estamos viendo aquí en la pantalla va a traducirse como tu, wasiki, alkoiki. ¿Ya? Cuando tienes tu esposo, es kosaiki. Cuando es tu señora, dices koyaiki. Cuando es tu hijo, dices wawaiki o susiki. ¿Ya? Entonces, esa es la regla. Agregarle sufijos que nos van a ayudar, en este caso, a indicar pertenencia, posesión. Ahora, para la tercera persona, para el pai, estimados amigos, tenemos otro. Para el pai que estamos viendo aquí, para el pai, estimados amigos, se utiliza lo siguiente, la N. Entonces, ¿cómo sería, profesor? Dice, ¿eh? ¿Cómo sería? En este caso, mi expresión sería de la siguiente manera. Wa, sí. Pero en este caso lo voy a agregar una N para decir su casa. Mira, fíjate, solo agregué una N para darle ese sentido. Wasin, para decir su casa. Aquí está Waukje Panache. Creo que estamos bien claros. O sea, en cualquier situación, si tú ves a un sustantivo, wasi, algo, chakra, kuchi, añas, acto, todos los sustantivos, y tiene una N al final, estamos hablando de posesivos. Wasin, su casa. ¿De quién? ¿De él o de ella? Entonces, para eso sirve esta expresión wasin, su casa. Ahora, ya aprendiste. Ahora vamos a conocer para el no canchis. No canchis, para el no canchis se utiliza, dice, la terminación enchik. ¿Y cómo es eso, profesor? Y me inatas kanmari, y me inachatas kanmari. Ahí nos llega. Pones tu wasi. Ahora le agregas el enchik. Y mi expresión sería nuestra casa. Nuestra casa. Esa sería nuestra expresión, estimados amigos. Entonces, fíjense, ¿ya? Según lo que estamos viendo, aquí está, nuestra casa, wasinch. Y el elemento que ha agregado es el inchik. Y aquí está, mira, jawarikep, churarparina, wasi, y le hemos agregado el inchik, ¿ya? Y ese elemento que hemos agregado nos indica posesión. Wasinchik, nuestra casa. Ahí está, estimados amigos. Entonces, nuestra casa. ¿Me están entendiendo? Entonces, los posesivos siempre se van a reducir en estos sufijos que estamos viendo aquí en pantalla. Mira, aquí arriba hemos utilizado wasi, ¿ya? Que sigue siendo el sustantivo y le hemos agregado una N, ¿ya? Para decir su casa. En este segundo punto hemos agregado a wasi, que voy a poner el color negrito, ya Nachao, para decir, ya, en este caso, agregándole el inchi, nuestra casa. Entonces, ese es el posesivo. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué más podemos utilizar? Para el nuestro, ¿ya? Que en este caso viene a ser ñuhaiku. No caico, dice. Para decir no caico, nuestra, pero no de todo, sino excluyente. Utilizamos el ico. Y menata el hanape kanmari yachachaf. Agarras el wasi y le agregas el ico. Wasico. Traducido como,
nuestra casa. Mira, fíjate, estimado, el iku que hemos puesto aquí es el elemento que estamos poniendo. Wasiku, nuestra casa. Entonces, y tú en algún momento vas a decir, profesor, ¿cómo se dice nuestra en quechua? Se reduce como iku o simplemente como el inchi. ¿Ya? Entonces, ya tenemos los puntos claves que nosotros tenemos que entender de los posesivos. ¿Sí o no? ¿Ya? Tienen que entender los puntos claves de los posesivos. Un momento, Imanolguita. ¿Ya? Aquí está. Entonces, estimados amigos, a ver, veamos. Ok, buscamos. Ya. Aquí está, mira. Fíjate. Y hemos visto, ¿ya? Para todos los casos, como a manera de repaso, aquí hemos puesto Wasiki, para decir tu casa. Ya está. Luego hemos puesto, ¿qué cosa? Otro elemento. Hemos puesto wasin, para decir, ¿qué cosa? Su casa. Hemos puesto el wasinchik, wasinchik, para decir nuestra casa. Por ejemplo, aquí hemos puesto wasiku, wasiku, para decir también nuestra casa. Ya viste, ¿ya? Chay, chete, guauche, panachay, es lo que estamos viendo, ¿ya? Esos temitas, este tema es muy interesante para trabajar, porque los posesivos van a entrar a partir de ahora en adelante como un elemento muy importante en el quechua. Así que no puedes estar olvidándote de este elemento tan importante que son los posesivos. Aquí está. ¿Ya? Luego, Hankuna, de ustedes, aquí nos da la idea ya, aquí al ladito. ¿Qué idea nos está dando, estimados? ¿Cómo son esos posesivos? Eso nos está dando. ¿Ya? Entonces, pero un momento. Aquí estamos. Ya. Entonces, estimados amigos, tenemos aquí nuestros posesivos. ¿Ya? Ñaca y piñagash. Ahora, el último dice, wa siki chik. ¿Qué significaría? Vuestra casa. Wa siki chik. Vuestra casa. Y el ultimito viene a ser el wa5. ¿Qué es el wa5? ¿Ya? Su casa. ¿De quién? De ellos. Y mira aquí abajo, justo con estos mismos ejemplos hemos trabajado. Por ejemplo, dice noca y le hemos agregado los posesivos. Noca, wasi, que viene a ser mi casa. Wasiki, tu casa. Wasin, su casa. Wasinchik, nuestra casa. Wasiko, nuestra casa. Wasikichik, ¿ya? De ustedes, o simplemente aquí sería vuestra casa. Aquí pongo vuestra casa al costadito. Y tú con el spot, Wasinku, ¿ya? Y matjama Wasinku, casa de ellos. O simplemente podrías poner aquí su casa de ellos. ¿De quiénes? Su casa. ¿De quiénes? De ellos. Entonces, estimados, el posesivo siempre va a funcionar así. Pero ojo, solo va a funcionar con sustantivos. No va a funcionar con otros elementos que vendría a ser un verbo, no funciona. No va a funcionar con verbo, ¿ya? No va a funcionar tal vez con un adjetivo,
No va a funcionar con un adverbio normalmente, pero lo que sí va a funcionar de manera normalmente son con los sustantivos, ¿ya? Entonces, eso hay que entender, estimados amigos, que son los posesivos. Ahora, tenemos dos reglas muy importantes aquí. Mire, en la pantalla te muestro dos reglitas. Ya conociste los posesivos, pero aquí te dice palabras que terminan en vocal. Cuando las palabras terminan en vocal, simplemente le ponemos el posesivo, ¿cómo así? Wasi. Y simplemente le has puesto el posesivo, wasi. Mama. Y le has puesto el posesivo, mamay. No hay problema en esta situación. Pero ¿dónde es el problema? ¿En cuál sería el problema? Son en las palabras que terminan en consonante. Por ejemplo, contor termina en consonante. Contor, contor, contor. Y hasta abajo creo. Contor, contor, contor. Si en este caso, estimados amigos, le agrego el posesivo conturi, va a decir. Conturiki, contrun, ¿ya? Contrunchik, conturico, no tiene sentido. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso, estimados? Cuando una palabra termina en consonante y quieres ponerle el posesivo, un elemento muy importante. Cuando el sustantivo termina en consonante, se utiliza la vocal de enlace o el elemento de enlace antes del posesivo. ¿Y cuál es él? El ni. Fíjate, a este lado dice, vamos a utilizar el famoso ni. Y ahora mi expresión aquí decía, conturri. ¿Ahora qué va a pasar? Simplemente aquí le hemos agregado una auxiliar ni, conturni, para que se dé sentido a mi expresión. ¿Ya? Conturni. Luego decías contorniki, contorning, contorninchik. En todos los casos le agrego el auxiliar ni. ¿Ya? Entonces, le agregaste esto, recién va a tener sentido nuestra expresión. Porque si no le agregamos, literalmente no va a sonar, no va a tener coherencia mi texto. ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, este es el posesivo. Ahora aquí, mira, te he dado cuadro de referencia léxica, dice, wasi, wasi, mama, mamay, taita, taitai, churi, churi, alco, alco, hacha, hacha, chuluy, chuluy, contor, contorni. ¿Te das cuenta? Va a pasar lo mismo para el tú. Wasiki, mamaiki, taitaiki, churiki. Siempre va a decir tu hijo, tu casa, tu mamá, tu perro, tu prenda, aquí, aljoiki. ¿Ya? Achaiki, mira, fíjate, se pone. ¿Ya? Entonces, estimados, creo que estamos bien claro con lo que son los posesivos. ¿Me entendieron? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No creo, ¿eh? Estamos claros, ¿ya? Más claro que el agua. Ahora, mira, aquí hay un ejemplo muy interesante que ustedes ya tienen que entender, ¿ya? A ver, vamos a decir un poquito más. En esta partecita, mira, dice, no, ¿ya? Y aquí dice, causani, ¿ya? O en este caso también hubiera sido tiani, ¿eh? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en vez de causani hubieras puesto tiani. Mira, fíjate. Noca, ti, yani, de convivir, de un solo hogar, en una sola casa. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con esto, estimados amigos? Cuando yo ya tengo mi verbo, aquí dice, noca, o si deseamos, podemos poner aquí un ejemplo desde cero. ¿Ya? Y dice aquí, noca, y ya, ni. Hasta ahí está bien mi oración. Y profesor, ¿dónde va a entrar el posesivo? Maipita jaikunka.
Porque yo ya tengo la expresión. ¿Cuál es la expresión? Noca tian. Entonces, cuando yo ya tengo esta expresión, lo único que tengo que hacer en este caso es agregarle un sujeto o un objeto. ¿Ya? En este caso, un objeto. Noca ya tengo. Y al medio voy a agregarle aquí, como dice abajito. He agregado mamá, de mi mamá. Y le agrego el posesivo aquí. Mama ahí. Luego de agregar el posesivo, recién agrego mi sufijo nominal. Este sufijo nominal, que es el one, que estamos viendo aquí, es exclusivo para sustantivos. Y aquí, con azulito, lo que voy a poner es mi posesivo. No mamá igual tiane. Yo vivo con mi mamá. Entonces, este es el ejemplo claro, de cómo nosotros podemos utilizar los posesivos. No mamá igual tiane. Por ejemplo, aquí abajo dice, kan. Mira, fíjate, ¿ya? Dice, kan, el verbo, rimanki. Y aquí ha puesto lo siguiente, tai tai ki, wan, rimanki. Mira, voy a ponerte ese ejemplo otra vez. El ejemplo nos da algo muy interesante. Y ahí dice, kan, rimanki. Hasta ahí estamos bien. Pero nos pide aquí que tenemos que poner un espacio en este espacio del medio. ¿Qué vamos a poner? Un objeto. Pongo tai, ta, papá. Ahora voy a utilizar el posesivo. Kan, tai, tai, ki, con tu papá. Y para decir con, le agregamos one. Y mi oración recién tiene sentido completo. Ham, ¿ya? Ham, tai, tai, ki, wan, tien. Y aquí utilizo el posesivo. Tai, tai, ki. Y luego puse el one que viene a ser el sufijo de compañía. Kan, tai, tai, ki, wan, rimanki. Ya está. Y así completé, estimados, mi posesivo. Y así va a ir el posesivo de hoy en adelante, siempre va a ir en el objeto. ¿Te das cuenta? Ese es en el tiempo presente. El tiempo pasado funciona igualito. Por ejemplo, aquí dice la oración, ¿eh? No alquita, alquita cargani, jawargani es esto, ¿ya? No al ya mira, no jawargani. Ya, primero pongo, no jawargani. Ahora, en esta oración ya tengo sujeto y verbo. Ahora el objeto. Voy a agregar a mi perro. Algo. Le agrego el posesivo. Algo. Y le agrego el ta. No algo y ta. Jawar. Yo miré, vi a mi perro. Y aquí utilizando los posesivos, estimados. Entonces, así nomás utilizamos los posesivos. ¿Ya? En el futuro va a funcionar lo mismo. ¿Ya? Lo único que va a variar son los sufijos verbales que utilizamos. Puede ser en primera, segunda, tercera persona, pasado, presente, futuro. ¿Entendido hasta ahí? ¿Han entendido los posesivos cómo funciona? Estimados, este no es ningún número de libro. Este libro es exclusivo para este repaso. Justo estoy haciendo otro libro que es de errores frecuentes. También se les va a dar acceso a los que están en el grupo. ¿Ya? Ahora sí, estimados, tienen bastantes ejercicios para trabajar, pero lo que nosotros queremos el día de hoy es lo siguiente. ¿Ya? Vamos a dar una evaluación, el tiempo pasado, presente, futuro, antes que se olviden, las negaciones del mana y el chu, y este temita un poquito el posesivo. Creo que hay 6 preguntas de posesivo. ¿Ya? Entonces, ahora mismo, estimados, les envío el enlace. Vamos a tener exactamente 45 minutos para responder. ¿Ya?
45 minutos. Empezamos 8:40, terminamos 9:30. Ya, 50 minutos. ¿Cuántas preguntas son? Estimados, son ¿cuántas preguntas? I got come. ¿Ya? Son, en este caso, a ver, 40 preguntas. ¿Ya? Entonces, por favor, las 40 preguntas a responderlo con mucha calma. ¿Ya? ¿Entendido? Profesor, ¿va a mandar link? No le escuché Sí, esa parte. aquí cito mismo ahorita, les voy a mandar link. ¿Ya? Aquí está. Enlace de evaluación. Ya está, ya les he enviado. Por favor, tienen hasta 9:40. Digo hasta 9:30. 9:30 exacto, voy a cerrar la evaluación y pues automáticamente también les va a salir vuestra calificación. ¿Ya? Ya les he enviado el enlace. Aquí está. Y a los que no están, también vamos a enviar al grupo para que puedan rendir su evaluación. ¿Ya? Con eso terminamos la clase del día de hoy hasta los posesivos. Entonces, nuestro objetivo para la siguiente clase va a ser los validadores y expresiones interrogativas y pluralizadores. Son 3 temas que nos queda. Con eso ya está. ¿Ya? 9:30. Son 50 minutos. 1 minuto para cada pregunta, suficiente. ¿Ya? Nadie, exacto. Muy bien. Con eso terminamos el día de hoy, estimados. Más bien dedíquense a resolver la evaluación. ¿Ya Tienen... envió el link de Chachi?